Bien, a ver, lo primero que vamos a hacer es crear un proyecto. Vamos a elegir acá Empty Activity, una actividad en blanco. Nombre del proyecto, vamos a poner acá algo así como semana 11. El paquete, supongamos, va a ser aplicaciones.móviles. Ya, la ubicación, el lenguaje Java, finish. Ya, por ejemplo, acá vamos a elaborar vamos a incorporar a ver un text view, un edit text y un botón nada más, ¿ya? Acá tienes un texto que dice hola mundo, por ahora lo borro. Y voy a colocar acá, veamos. A ver, coloquemos por ejemplo, acá tienes el icono text view. Ya, a ver, voy a colocar un texto, a ver, por ejemplo, que se vea un texto, por ejemplo, que me pida tus nombres. Ya, debajo de él vas a colocar una caja de texto donde se va a ingresar el nombre, plain text. Ya, y debajo de él voy a colocar un botón. Acá tienes el icono button. Ya, ahí tienes. El primero es un text view, el otro es un edit text y el otro es un botón. Ya, así como estoy colocando solamente una cajita de texto, podrían haber más de una caja de texto. El objetivo es pasar esa información de la caja de texto sobre una nueva actividad, ¿ya? ¿Cómo pasamos datos? Ojo aquí, ¿ya? Para hacerlo, explicarlo de manera más sencilla y no existe demasiado código, estoy colocando solamente una caja de texto. Pero imagínate que te pida apellidos, nombres, una serie de datos. ¿Ya? La idea es pasar esa información sobre una segunda actividad. Ya, vamos a colocar la caja de texto en blanco. Ya, ¿está bien? Y el botón, acá vamos a colocar en lugar de botón, voy a colocar aceptar. Al colocarle ID a cada componente que ponemos en una representación, ¿sería considerado como una buena práctica? Claro. ¿Está bien? Muy bien. Entonces vamos a definir los textos que se van a ver en pantalla. Vamos a ubicar el puntero sobre el primer text view. Y en la propiedad ID vamos a darle un nombre. TXT nombres. Ya, TXT nombres. La caja de texto, vamos a darle EDT nombres.
edt nombres. ¿Está bien? Y el botón en la propiedad id btn aceptar. Como dice su compañero, pues es una buena práctica de programación asignarle un nombre a cada componente. Sin embargo, es como buena práctica, ¿no? Sin embargo, por ahí si quieres ahorrar líneas de código, bastaría con darle los nombres a las cajas de texto y a los botones. Ya, ¿está bien? Ya, muy bien. Hasta ahí ya tenemos una primera actividad y ustedes saben que ya a través de estilos puedes darle una mejor apariencia a ellos, ¿no? ¿Está bien? Ya. Ahora vamos al punto Java. Ya. Dentro, al inicio de la aplicación, ahí vamos a colocar los componentes. Acá solamente se declaran los componentes que van a intervenir como parte de la programación. Por ejemplo, voy a colocar un botón llamada btn aceptar. Y además acá pongo public editex. Editex y acá le digo edt nombres. Solamente declaro los componentes, declaro las variables del tipo de datos que van a ser programados. Ya, ubico el puntero donde dice button, le digo alma center para poder importarla. Al enter. Ya está. De esa manera el sistema inmediatamente importa esas dos clases. Ya, hasta ahí tenemos declarado las dos variables, pero como parte del método onCreate hay que identificar a esas variables con el tipo de datos que corresponde. Es decir, acá le digo fin big by id r.id.btn aceptar. Obviamente acá se le asigna un nombre. Todo ello se va a guardar en la variable btn aceptar, donde haces una conversión previa. Ya está. De la misma manera, edt nombres igual editex y acá le digo fin r.id.edt nombres. Ya está. Primero se declaran las variables, línea 10, 11, luego se hace que esas variables se conviertan en objeto, línea 16, 17. Ya, muy bien, ¿no? Listo. Ahora lo que yo debo de hacer es programar, asociar el evento clic con el botón. Por lo tanto, se coloca acá el botón btn aceptar. Punto. Todo este procedimiento ya lo conocen, ¿eh? Set, acá busca set and click listener. De ahí que se hace new espacio
Control barra espaciadora para que te autogenere código. Control barra espaciadora. Ey, ¿qué pasó ahí? Control barra espaciadora. Y ahí eliges View and Click Listener, ¿no? Ya. Inmediatamente, como ustedes ya saben, te genera el método onClick. No estoy haciendo nada distinto a lo que ya sabemos. Ya, ¿está bien? Entonces, ahora, antes de continuar con la programación, se supone que estamos en el formulario principal, ¿no? Ahora lo que yo quiero es pasar datos de este primer formulario a un segundo formulario. Entonces voy a crear el segundo formulario, o sea, la segunda actividad. Ubica el puntero sobre el proyecto. ¿Cómo se agrega una actividad? ¿Recuerdan? Clic derecho, nuevo. ¿Qué opción se elige? Activity y luego Empty Activity, ¿no? Ya, Empty Activity. Ya, supongamos, se me ocurre, supongamos que acá yo lo voy a llamar, en lugar de main2, le digo reporte. Se me ocurre ese nombre por si acaso. Ya, muy bien. Ya, acá voy a colocar un texto. Text view. Ya, por ejemplo, acá voy a poner como título, como texto, le digo reporte de datos. Como título, ¿ya? Reporte de datos. Debajo de él, supongamos un texto, un plain text, una caja de texto. Casi la misma estructura del archivo anterior. Y luego debajo de él un botón. Ya, por ejemplo, a ver, dile reporte de datos, que es un text view. Debajo de él coloca un plain text, un edit text. Y luego un botón. ¿Está bien? Ya. Por ejemplo, a esta caja de texto en la propiedad text lo dejamos en blanco. Y se me ocurre en la propiedad ID voy a poner EDT reporte. Ya, EDT reporte. Este text view donde dice reporte de datos voy a darle como texto, como ID txt reporte. Ya, a ese text view como ID txt reporte y al edit text EDT reporte. Ya, y acá colocamos el botón cerrar. Cerrar. Y un ID btn cerrar.
Y así se debe estar viendo, ¿ya? Ya, ahora como parte de la programación, mira, ustedes saben que tiene también su archivo Java, ¿no? Reporte Activity Java. Ya, entro a él y voy a declararlas. Public edtx. Le digo edt reporte. Public button btn cerrar. Hay que importar la clase edtx y la clase button. Y en la parte inferior lo tratamos como objeto, ya como ya sabemos, la misma idea como ya se conoce de sesiones previas. Ya, a ver ahí, declaramos las dos variables y en la parte inferior lo convertimos en objeto. Ya, muy bien. Ya, ahora voy a volver al archivo MainActivity, al formulario principal, al inicio, al código del primer archivo, donde autogeneramos el método onClick. Y ahora, ¿cómo hago para vincular de la primera actividad a la segunda? Ya, intent, ¿qué más? Intent, ¿qué más? Se colocaba una variable, se me ocurre por ejemplo actividad 2, activity 2, igual a new intent. Y entre paréntesis se colocaba dos parámetros. El primer parámetro que indicaba, el primer parámetro indicaba el formulario actual, de dónde, desde qué archivo, desde qué actividad quiero ir a la segunda, ¿no? En este caso el primer parámetro indicaba la actividad actual y el segundo parámetro indicaba a dónde voy a ir, ¿no? Ya, en este caso sería acá MainActivity.this. MainActivity.this, coma, en la misma línea nomás ponlo tú, ¿ah? Y el segundo parámetro, ¿a dónde voy a ir? Reporte activity.class. Ya. Recuerda, lo que está generando de color gris no se tipea. Ya, entonces ahí estoy declarando una variable actividad 2, activity 2, donde me va a permitir vincular de la actividad llamada MainActivity a reporte activity. Ya, ahora, pero ese es un vínculo nada más, el objetivo es pasar datos a una segunda actividad. Entonces para eso, precisamente como comentamos, declaramos una variable de tipo bundle.
bundle, supongamos acá le digo, un bundle es un puente de comunicación entre actividades. Supongamos acá le digo puente igual a new bundle. Esa es la variable puente que me va a permitir trasladar datos entre actividades. Ya, pero para eso lo primero que tengo que hacer es, en esta variable puente, hay que capturar el valor hay que capturar los valores que se van a enviar a una segunda actividad. Entonces para eso le dice, mira, puente punto put string. Ya, entre comillas le asignas un nombre, se me ocurre por ejemplo datos. Y el segundo parámetro es el nombre de la caja de texto. edtnombres.gettext. gettext.toString. Ya, ¿qué estoy haciendo con él? Mira, acá estoy declarando un objeto puente que es el que me va a permitir trasladar datos de una actividad a otra. Pero para eso lo que hago es capturar el valor de la caja de texto. Y el valor capturado de esa caja de texto le asigno un nombre, un alias. O sea, lo que yo haya ingresado sobre la caja de texto nombre se le asigna un alias, por ejemplo, llamada datos. Eso quiere decir que en ese alias se estará guardando la información que haya tipeado en la caja de texto. Ya, ¿está bien? De acuerdo, ¿no? Por lo tanto, ahora lo que yo tengo que hacer es escribir datos, escribir este alias sobre activity2, que es la que va a representar a la segunda actividad. Entonces, para eso se coloca así, activity2 punto, se coloca ahí, put extras. Put extras. Y entre paréntesis pones la variable puente. Ahí está. Fíjate ahí, le estoy asignando al valor de la caja de texto que ella ha ingresado, le asigno un alias llamada datos. Y todo eso, ¿dónde se está escribiendo? Sobre el objeto puente. Por lo tanto, ahora lo que hago es asociar ese objeto puente con la actividad 2. Le digo que escriba todo lo que existe en la variable puente sobre actividad 2. ¿Y qué será actividad 2? La que va a identificar a reporte. Por lo tanto, por último, lo único que hago es start activity y entre paréntesis coloco activity 2. De esa manera vinculo y además cargo datos de la primera actividad llamada main activity a reporte. Ya estamos, ¿no? Ya, luego de eso, hasta ahí estoy trasladando datos, pero ahora hay que programar también en el archivo reporte activity para decirle que lo que estoy capturando se escriba sobre la caja de texto llamada reporte. Entonces para ello vas al archivo reporte activity. Acá declaras una variable, nuevamente declaras una variable puente de tipo bundle, pero en esta variable puente vas a capturar valores que vienen de otra actividad y para eso colocas getIntent.getExtras.
Ahí lo que estoy haciendo es capturar en la variable puente de tipo bundle, estoy capturando los valores que vienen de otra actividad. Por lo tanto, en la caja de texto reporte, si me ocurre, le digo, por ejemplo, hola. Vamos a poner acá bienvenido, supongamos. No es necesario colocar ese texto, por ejemplo, sino lo más importante es capturar acá. Le dices puente.getString y entre comillas pones el nombre que le asignaste al valor de la caja de texto. O sea, en este caso le asigné un alias llamada datos. Precisamente ese alias datos es donde se debería imprimir aquí. Es lo que viene del otro, ¿no? Si tú, por ejemplo, acá le dices X, acá sería X. ¿Está bien? Es lo que viene del otro. Ese texto que dice bienvenido no es obligatorio. ¿Ya está bien? Listo. Hasta ahí estoy trasladando datos de una actividad a otra. Bueno, aprovechando que estamos en la segunda actividad, voy a programar al botón salir, al botón cerrar. Ya, entonces para ello coloca así, btn cerrar punto set unclick new control barra espaciadora unclick listener, te genera el método unclick y para eso lo único que voy a hacer es colocar intent, una variable igual a new intent, paréntesis, y ahí le voy a decir que vaya de ese archivo llamada reporte activity.dis, que vaya a dónde, al archivo principal mainActivity.class. Con eso le estoy indicando que cargue, no, que vaya de reporte a activity, que cargue la primera actividad, mejor dicho, para que vuelva. Acá le das start activity y entre paréntesis la variable in, y luego simplemente para que libere recursos acá colocamos finish. Es para cerrar, claro, ya no volvería, ¿no? Solamente le estoy indicando que acá, en este caso, cuando le dé cerrar, que cierre la actividad actual y que vuelva, ¿no? ¿Me entiendes? Cuando tú le das finish, ya cerraría la aplicación. ¿Está bien? En cambio ahí le dices que vuelva y que cierre solamente el formulario actual. ¿Está bien? Ya listo, hasta ahí comprueben por favor.